Muy bien, retomamos entonces la clase de neurodesarrollo abordando el tema de el desarrollo dendrítico. El desarrollo dendrítico forma parte del proceso de diferenciación y adquisición del fenotipo neuronal maduro. Tiene dos componentes, por un lado la arborización, o sea, de la neurona que comienza a diferenciarse, aumenta el número de ramas de su árbol dendrítico, esa es la arborización, y además aumenta el número de espinas dendríticas que se desarrollan sobre esas ramas del árbol dendrítico. Las espinas dendríticas son estructuras que que emergen de las ramas dendríticas y que parece que van al encuentro del botón terminal de los axones para formar la sinapsis. Es decir, la espina dendrítica es una estructura especializada para formar sinapsis con los axones. La arborización dendrítica es un proceso que comienza durante la diferenciación de las neuronas en el periodo prenatal, pero ocupa una parte muy importante del periodo postnatal. Acá, por ejemplo, pueden ver en un recién nacido, en su corteza motora, el grado de arborización de estas neuronas. Pero al mes, por ejemplo, ya hay más ramificaciones y hay muchas más ramificaciones a los 2 años. Entonces, la arborización dendrítica es un proceso del desarrollo que en gran medida es postnatal. ¿Qué importancia tiene que sea postnatal? Bueno, que este proceso está sometido no solo a la influencia de factores genéticos y no solo a la influencia de factores del microambiente celular, como ocurre en el embrión o en el feto dentro del seno materno, donde la cantidad de estímulos externos que llegan son pocos, llegan, pero no son tan importantes como los que aparecen después del nacimiento. Hasta los 2 años, el bebé, por ejemplo, ya empezó a gatear, a caminar, a emitir las primeras palabras, a hablar, a escuchar y a tener incluso una actividad social. Es decir, que el proceso de arborización dendrítica ocurre ya con un niño instalado plenamente en el desarrollo de todas sus experiencias motoras, lingüísticas, sensoriales y sociales. El desarrollo de espinas dendríticas también es importante. Acá vemos imágenes de lo que sería una cantidad normal de espinas dendríticas, acá de una cantidad disminuida y acá una cantidad aumentada. Como ustedes ya vieron en genética y epigenética molecular, en elementos de genética y epigenética, si hay aumento o disminución de una estructura, como en este caso el número de espinas dendríticas, eso implica que hay modificación de la expresión de genes. Entonces, también las espinas dendríticas son producto de la expresión de genes que depende no solo de que esos genes estén, sino de qué factores epigenéticos están regulando la expresión de genes. Y esta cantidad aumentada o disminuida de espinas dendríticas puede tener impacto sobre, lógicamente, sobre el funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, en un caso de un retardo de origen genético, con poca cantidad de espinas dendríticas y un esquema, un dibujo de un árbol dendrítico con cantidad de espinas dendríticas normales. Y aquí tenemos no un dibujo, sino una fotografía de una imagen al microscopio, donde se observan las ramificaciones dendríticas y como puntitos alrededor de ellas las espinas dendríticas. Otro proceso muy importante del desarrollo, pero que además tiene continuidad luego del nacimiento con los procesos de aprendizaje,
son los mecanismos de generación y poda de sinapsis. Acá tenemos aumentada la imagen que habíamos visto antes, donde están las espinas dendríticas formando sinapsis con la terminal axónica. Es interesante saber que el crecimiento de estas espinas y su contacto sináptico con los axones durante el desarrollo, inmediatamente después del nacimiento, durante el desarrollo prenatal y inmediatamente después, durante el desarrollo postnatal, sigue una suerte de oleadas. O sea, hay como ciclos en donde se genera una gran cantidad de nuevas sinapsis, o sea, ciclos de sinaptogénesis, y también hay ciclos donde se pierden sinapsis, sinaptogénesis y poda sináptica. Estos son fenómenos masivos. Por ejemplo, en el macaco hay picos de sinaptogénesis donde se forman hasta 40.000 sinapsis nuevas. Y un dato también interesante, en la adolescencia humana, o sea, varios años después del nacimiento, todavía se sigue ajustando a través de la génesis de sinapsis y de la poda sináptica. Puede haber episodios de poda sináptica que alcanzan hasta 100.000 sinapsis por segundo. Esto es un cálculo. Es interesante también saber que estos ciclos u oleadas de generación de sinapsis y de poda sináptica coinciden temporalmente con ciclos del desarrollo cognitivo. Acá tenemos un esquema en donde vemos, este es el momento del nacimiento, que estas curvas son curvas que representan el número de sinapsis, digamos las curvas ascendentes que están aumentando el número de sinapsis y las curvas descendentes que está ocurriendo poda de sinapsis. Podemos ver que distintas áreas de la corteza primaria, la corteza secundaria o de asociación sensorial y la corteza prefrontal, tienen curvas de sinaptogénesis y poda diferidas en el tiempo. Las primeras que inician la sinaptogénesis son las áreas de la corteza primaria sensorial, área primaria auditiva, visual, somatosensitiva, que alcanza el número de sinapsis que después tiene la corteza del sujeto adulto poco después de los 2 años. O sea que también hay, en este caso, un crecimiento prenatal, pero un largo proceso de maduración postnatal. Por su lado, la corteza secundaria de asociación sensorial arranca antes del nacimiento, pero el pico se obtiene luego del nacimiento, al 8º mes aproximadamente, y después decrece el número de sinapsis, alcanzando la proporción de sinapsis de los adultos alrededor de los 8 o 9 años. Es decir que, nuevamente, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la conformación de la sinapsis de las áreas de asociación, estas maduran bastante tardíamente. Maduran, digamos, alcanzan la cantidad, la proporción de sinapsis por milímetro cúbico de corteza que del adulto a la edad de 8 o 9 años. Cuando hablamos de corteza de asociación, hablamos de áreas como, por ejemplo, el área de Wernicke, que tiene intervención en el lenguaje. Otras cortezas más complejas, como la corteza prefrontal, tienen un pico de sinaptogénesis, o sea, de formación de sinapsis más tardío, entre los 2 y los 3 años, se prolonga hasta los 4 o 5 años y decrece paulatinamente hasta los 16 años. O sea que alcanza la proporción de sinapsis por milímetro cúbico del adulto recién ya entrada la adolescencia. Y este esquema es para mostrarles simplemente que uno puede medir las características de la sinapsis de determinadas regiones de interés de la corteza cerebral. Por ejemplo, estas regiones
la región medial prefrontal, la región de la unión temporoparietal, la región del surco temporal superior y del polo temporal, que son 4 regiones importantes en los procesos de cognición social, como vamos a ver en la última clase de esta cursada, que son cortezas que están relacionados con los comportamientos sociales más complejos, más sutiles, característicos del hombre, maduran muy tardíamente. Por ejemplo, alcanzan el volumen a los 23 años, la unión temporoparietal también a los 23, el surco temporal superior también a los 23, y los polos temporales a los 25 años. Es decir que alcanzar digamos, la constitución del número, la proporción de sinapsis que tienen los adultos, toma un largo periodo de maduración que implica estar sometido a una fuerte experiencia ya de vida postnatal extrauterina hasta los 25 años. Es decir, que la maduración de estas regiones que tienen relación con el comportamiento social se produce en el marco de una importante cantidad de experiencia social por parte de los individuos. Una pregunta interesante es plantearse qué pasa una vez que se alcanza ese nivel de sinapsis por milímetro cúbico de corteza que caracteriza al cerebro adulto. ¿Se conservan, se mantienen constantes a lo largo de la vida? Bueno, nosotros ya hemos tenido algunas clases, por ejemplo en el caso de aplisia, en donde hemos visto que el aprendizaje induce cambios en la sinapsis. Así que la sinaptogénesis y la poda de sinapsis forma parte del proceso de desarrollo del cerebro, pero también forma parte de los procesos plásticos que modifican las conexiones en relación, las conexiones de los circuitos en relación con la experiencia. El caso de la aplisia es el caso en donde nosotros ejemplificamos cómo en el aprendizaje la experiencia induce cambio en, por un lado, los receptores, pero también en el número de sinapsis entre la neurona sensorial y la neurona motora. De manera que la modificación del número de sinapsis es un mecanismo tanto de la conformación de la estructura madura, adulta del cerebro a partir de los procesos de neurodesarrollo, como de las modificaciones en los circuitos que son producidas por procesos de aprendizaje. Se distinguen 3 tipos que son interesantes de considerar. Uno es la sinaptogénesis independiente de la experiencia, es decir, es la formación de sinapsis que parecen más controlada por los programas genéticos y del microambiente celular. La sinaptogénesis expectante de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no es un cambio sináptico producido por la experiencia, sino como una proliferación, por ejemplo, sináptica, que sale al encuentro de una experiencia del individuo, pero que es común a los individuos de la especie. Por ejemplo, si uno en un imán de experimentación ocluye los ojos, la corteza visual, las sinapsis que se desarrollan, no son normales. Ahora bien, la oclusión tiene un periodo donde sería un periodo de mayor sensibilidad, un periodo que también se le ha llamado un periodo crítico, en donde la oclusión tiene efectos más negativos, que ese sería el periodo que podemos llamar a la espera de la experiencia. Si durante ese periodo a la espera de la experiencia el animal tiene experiencia visual, porque tiene los ojos abiertos, entonces la conformación de la corteza es bastante normal, y aunque a posteriori se le ocluya el ojo, el efecto sobre la corteza no es tan negativo como si ese ocurre durante el periodo de mayor sensibilidad a la espera de la experiencia. Esto parece también jugar un papel en aspectos cognitivos.
Por ejemplo, en los pocos casos documentados, pero estudiados, de niños criados por animales, es decir, que no han tenido contacto con el lenguaje, cuando retornan a la sociedad y tienen contacto con el lenguaje, pueden adquirir el lenguaje, pero en todos estos casos, que no son muchos, pero que han sido descritos, el lenguaje no alcanza la riqueza y la complejidad del lenguaje de los chicos que lo adquieren en el marco de un ambiente lingüístico normal. Lo mismo pasa con la adquisición de la primera y la segunda lengua, o de dos lenguas en ese periodo de mayor sensibilidad. Se puede adquirir incluso una segunda lengua tardíamente, pero hay un periodo de mayor sensibilidad que se define como un periodo expectante de la experiencia, y aparentemente esto está relacionado con esas oleadas de sinaptogénesis que luego serán podados paulatinamente a través de la influencia de la experiencia dentro de un campo particular de estímulos, ya sea el lenguaje o la visión o lo que fuere. Y finalmente hay una sinaptogénesis y poda de estas conexiones que es dependiente de la experiencia. O sea, quien determina, como en el caso de la aplisia, el ejemplo de la aplisia, quien determina que se aumente o disminuya el número de sinapsis es la experiencia de ese organismo. Y esa entonces es una modificación plástica producto de la experiencia, pero formado en la experiencia individual. Es decir, es propio de cada uno de los individuos, no de la especie, sino de cada uno de los individuos. El último proceso que vamos a ver es el de la mielinización. Como ustedes saben, la mielina es una capa de grasa que rodea al axón y tiene funciones muy importantes porque aísla eléctricamente, aumenta la velocidad de conducción del axón y por lo tanto es esencial para todo lo que funcione como red. Ustedes saben que los sistemas son grupos de cuerpos neuronales conectados a distancia por estas fibras, de manera que si falla esa conexión, disminuye su velocidad o se deteriora o no se aísla adecuadamente, el funcionamiento de estas redes a distancia se ve muy afectado. Las vainas de mielina no aparecen inmediatamente, sino que siguen un proceso progresivo que arranca poco antes del nacimiento y continúa durante un largo periodo, y al igual que la sinaptogénesis y poda de sinapsis, es diferencial para distintas regiones de la corteza. Entonces, yendo ahora a una síntesis de todos los mecanismos del neurodesarrollo que hemos planteado en la clase, los tenemos aquí ordenados en un eje temporal. Luego de la concepción, a los 18 días aproximadamente, comienza la formación del tubo neural, luego pasa a predominar la proliferación de células, una enorme cantidad de células se divide y estas células comienzan a migrar y a diferenciarse hasta alcanzar el fenotipo, o sea, la forma típica del sistema nervioso maduro en su posición prevista. La proliferación y la migración son acompañadas por los procesos de diferenciación celular, es decir, de desarrollo de los axones, desarrollo del árbol dendrítico y de las espinas. Y finalmente por el proceso de establecimiento de sinapsis. El establecimiento de sinapsis arranca poco antes del nacimiento y tiene picos de sinaptogénesis y digamos, caídas menos pronunciadas de larga duración, en donde se reduce, se poda el número de sinapsis. Esos picos y podas son característicamente diferentes para los distintos tipos de corteza cerebral, siendo más tempranos los procesos en las cortezas primarias y más tardíos en las cortezas
de asociación heteromodal, como por ejemplo la corteza prefrontal. La mielinización, que aumenta la eficiencia y es imprescindible para los procesos de conexión a distancia, también arranca en la última parte del desarrollo perinatal y ocupa un largo periodo de desarrollo postnatal. Hay dos aspectos muy importantes que quiero remarcar acá al final, que son, primero, el largo periodo de desarrollo, que desde el punto de vista de la estructura es espectacular en lo perinatal, porque va de una sola célula a un cerebro ya con la cantidad de neuronas que va a tener el cerebro adulto en el momento del nacimiento, pero también hay un largo periodo de desarrollo postnatal en donde aún las conexiones y la eficiencia de esas conexiones a través de la mielinización ocupan varios años posteriores, cuya importancia, que sea postnatal, consiste en que ese proceso de desarrollo corre en un momento en donde el individuo es sometido ya a una experiencia muy importante desde el punto de vista sensorial, motor, cognitivo y social. Y el otro aspecto que quiero destacar, que uno de los mecanismos del neurodesarrollo, como es la generación y poda de sinapsis, pasa a ser también un mecanismo a través del cual se almacena a largo plazo, a través de la modificación de los circuitos, se almacena la experiencia. Hay continuidad en algunos de los mecanismos del neurodesarrollo y del aprendizaje o de la experiencia. Acá terminamos entonces los aspectos relacionados con el neurodesarrollo y terminaremos luego con evolución y una mirada general de la interacción genes y ambiente.